avances que estamos haciendo acerca de nuestro entendimiento y también las investigaciones para mejorar el tratamiento de personas con el diagnóstico de esclerosis tuberosa. También con los últimos 10-15 minutos quiero tocar acerca de algunas preguntas sobre el tema de COVID-19 y cómo aplica acerca de a las personas con esclerosis tuberosa y también que está tomando medicamentos como los anticonvulsivos y los medicamentos nuevos como everolimus y sirolimus. Primero, yo tengo que pedir su perdón en no poder hablar totalmente perfecto en castellano ni español mexicano. No he tenido tiempo para practicar mucho porque no estoy con nosotros como quería. Ok, bueno, primero, primero yo quiero compartir con ustedes dónde yo recibo pago y yo trabajo con muchas empresas y fármacos, mucho con Novartis que fabrica everolimus, Greenwich Bioscience que fabrica Epidiolex, y otros nuevos fármacos que está investigando varios tratamientos nuevos para esclerosis tuberosa. También yo hago muchas investigaciones por parte del Instituto Nacional de Salud en los Estados Unidos, la Alianza de Esclerosis Tuberosa también en los Estados Unidos y también la Fundación de la Familia Clark, que ha ayudado a nosotros en Cincinnati específicamente para iniciar nuevas investigaciones. Bueno, no tengo que decir mucho acerca de eso. Las manifestaciones clínicas de esclerosis tuberosa afectan todo tejido y órgano del cuerpo. Hay varios que nosotros enfocamos más porque son más frecuentes o que son importantes en cómo manejar y prevenir complicaciones graves en las personas con esclerosis. Nosotros en 2012 organizamos el consenso mundial de esclerosis tuberosa y nosotros invitamos 79 especialistas que son especialistas de varias partes del cuerpo y en su entendimiento cómo debemos diagnosticar o manejar las manifestaciones clínicas de esclerosis tuberosa. Y voy a tocar la mayoría de mi tiempo acerca de las recomendaciones de eso, pero varias van a ser más importantes de otros. Sepan que hay todo publicado, esas recomendaciones, y se puede encontrar en este sitio del internet por TS Alliance. Yo también sé que los presidentes de la Asociación Arget y también de la Alianza Mexicana, ellos también tienen acceso a esos y muchas veces han sido traducidos en español o castellano para entenderlos mucho más fácilmente de las formas inglesas que tengo yo. Pero si lo quiere de forma en español, se puede preguntar de sus organizaciones de sus países y se lo tiene en español. Bueno, nosotros organizamos las manifestaciones clínicas de manifestaciones mayores y manifestaciones menores. Las manifestaciones mayores son aquellos que nos ayudan a hacer diagnóstico con certeza en una persona que tiene esclerosis tuberosa. Muchas de las manifestaciones se pueden encontrar en la piel, como los puntos en la cara que se llama angifibromas, un parche de Sjagren, que es un parte de la piel que no es muy suave. También tiene los máculas hipopigmentadas y también pueden tener fibromas en las uñas de la piel o de las manos. Otras manifestaciones no se pueden ver por un examen físico, pero nosotros podemos encontrar las manifestaciones por medio de las imágenes. Y muchas veces usamos el TAC o una resonancia magnética para examinar los pulmones, los riñones, el corazón y también el cerebro. Y eso es cuando encontramos una de esas manifestaciones de una persona
nosotros empezamos a sospechar que la causa es esclerosis tuberosa. Hay otras manifestaciones que se llaman manifestaciones menores. Esos ocurren con frecuencia en esclerosis tuberosa, pero también encontramos estas cosas en otras enfermedades que no son el complejo de esclerosis tuberosa. Varias son encontradas en la piel, en los dientes, las encías, los ojos y también en el sistema gastrólogo, el hígado, en los huesos y varias otras partes del cuerpo. Esos son importantes para nosotros para confirmar el diagnóstico de una persona que quizás no tiene tantas manifestaciones mayores, pero tienen varias manifestaciones menores. También son importantes para los médicos, para que sepan que cuando eso ocurre en una persona que ya tiene el diagnóstico de esclerosis tuberosa, en general no tienen que preocuparse tanto sobre otras causas, quizás causas que pueden ser muy preocupantes como cáncer. En el consenso, nosotros organizamos esos diagnósticos, esos criterios diagnósticos en clases mayores y menores, y nosotros podemos hacer como una tabla, y aquellos que tienen dos manifestaciones mayores, nosotros decimos que esa persona tiene diagnóstico con certeza. Si una persona tiene una manifestación mayor con varias manifestaciones menores, también nosotros tenemos la certeza que la persona sí tiene diagnóstico de esclerosis tuberosa. Una manifestación mayor sin varias manifestaciones menores o solo tiene manifestaciones menores, nosotros decimos que esa persona tiene diagnóstico posible, que nosotros necesitamos tratar de confiar el diagnóstico por otras maneras. Desde 2012 nosotros estamos trabajando todo el día como un consenso para poner al día varias nuevas cosas que hemos aprendido acerca de esclerosis tuberosa para poder tener más precisión en hacer diagnóstico de una persona. Una de las cosas que nosotros queremos hacer es utilizar más la palabra de tuber. Nosotros en 2012 utilizamos más la palabra de displasia cortical focal en el cerebro. Eso también es lo mismo decir que la persona tiene un tuber, pero hay confusión cuando nosotros dejamos de usar el nombre de tuber para esas displasias. Entonces, en las nuevas recomendaciones del consenso, nosotros vamos a usar más el término de tuber en vez de de displasia cortical. También eso es importante para saber porque los túberes tienen muchas presentaciones. Aquí se ve varios ejemplos de túberes. En el caso en la izquierda se ve un tuber sola que es bien chiquita aquí. Aquí. En el medio nosotros vemos una persona que tiene muchos túberes en ambos lados del cerebro. Y en la parte tercera nosotros vemos un ejemplo de túberes que pueden tener varias localizaciones distintas y también pueden ser blancos, pueden tener negros, y eso es importante para los médicos entender que hay varios tipos de túberes y nosotros esperamos en el futuro que quizás nosotros podemos decir más acerca de el futuro, lo que pasa con esos pacientes cuando ya sabemos la cantidad, la ubicación y también las calidades de esos túberes distintas. Okay. También nosotros tenemos que tomar más tiempo explicando exactamente qué es un astrocitoma de células gigantes o un SEGA. Estos ocurren en 2 a 15% de las personas con diagnóstico de esclerosis tuberosa y casi siempre ocurren en los niños y adolescentes. Cuando ya llegan a ser adultos, son muy pocos casos que pueden tener un SEGA.
Y hay varias definiciones que utilizamos para explicar qué es un SEGA. Puede ser tamaño, puede ser sus características cuando se ve uno de estos en una resonancia. Pero la definición que nosotros estamos de acuerdo todos es cuando hay evidencia de crecimiento. Y nosotros vamos a clarificar esto en las nuevas recomendaciones que vienen en este año. Otra cosa que hicimos en 2012 que queremos cambiar es ayudar a los médicos a entender que hay una manifestación menor, se llama un quiste de los huesos, que no es muy común, que nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Pero hay dos situaciones particulares donde, sabiendo de esos quistes de los huesos, son importantes. Hay personas como adultos que se presentan de forma aguda con una manifestación de los pulmones, se llama linfangioliomyomatosis, sin saber, sin sospechar nunca antes el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Y esas personas se presentan en una sala de emergencia y en general ellos sacan una radiografía o un TAC y de ahí se ve esa manifestación pulmonar. Pero si no si no saben del diagnóstico de esclerosis tuberosa de esa persona, quizás no pensarán hacer más acerca de las investigaciones y otros tratamientos de otra parte del cuerpo. Y muchas veces, como vemos aquí en el lado izquierdo, cuando nosotros estamos visualizando a los pulmones, muchas veces nosotros podemos ver los huesos de la columna vertebral. Y en esa situación, a veces vemos los quistes o otras abnormalidades en los huesos de la columna. Y esto puede indicar a los médicos en este tiempo para considerar que no solo tiene esa linfangioliomyomatosis o LAM, pero a la vez también tiene el diagnóstico de esclerosis tuberosa, y hay que hablar más acerca de esto y consultar con otros especialistas y hacer más investigaciones para confirmar el diagnóstico y iniciar la vigilancia que necesita esa persona. También en las personas adultas a veces se presentan solamente con angiomielipomas, que son tumores benignos en los riñones. Pero también, como expliqué en el caso de los pulmones, a veces las personas nunca antes sospechaban el diagnóstico de esclerosis tuberosa, no tuvo ningún problema clínico y solamente llegaron a tener problemas renales. Y mientras que están investigando los problemas renales, ellos pueden encontrar otros tumores que se llaman pecomas o otros amartomas como en el hígado. Y este debe indicar a los médicos investigar más si esa persona tiene esclerosis tuberosa y no solo el tumor benigno de los riñones. Entonces, esas son varias partes del diagnóstico clínico de lo cual nosotros vamos a clarificar en el nuevo consenso. También nosotros introducimos en 2012 la capacidad de hacer diagnóstico de esclerosis tuberosa por medio de la prueba molecular. Ya sabíamos que había dos genes que causan esclerosis tuberosa, uno es el TSC1, otro TSC2. Se encuentran en las cromosomas de 9 y 16. Y de ahí nosotros tenemos, y ahora podemos hacer las pruebas moleculares, y si la persona tiene una mutación en uno de esos dos genes, nosotros podemos decir que esa persona también tiene diagnóstico de esclerosis tuberosa, aun si nosotros no encontramos otras manifestaciones clínicas. La única cosa que tenemos que saber es que la mutación realmente afecta la función de las proteínas, de lo cual son formados por el NDA de ADN, de TSC1 o TSC2. Es posible tener una mutación o un código variable de esos genes que no son patológicos. Es decir, que el cambio no afecta a la formación o la función de la proteína,
de TSC1 o TSC2. Entonces nosotros decimos que de gen hay varios mensajes que forman de ese gen y de lo cual son formados las proteínas de TSC1 y TSC2. Y cualquier parte de ese proceso puede ser efectuado por una mutación de la ADN. Desde 2012 ha sido muchas investigaciones y avances en cómo nosotros hacemos la prueba molecular. Antes que nosotros sabíamos de los genes TSC1 y TSC2, en la década 90 del siglo pasado, nosotros solamente pudimos buscar por algunos cambios en los genes grandes o en las cromosomas enteras. Y en la primera parte de ese siglo nosotros pudimos hacer investigaciones de genes particulares, se llama Sanger sequencing o single gene analysis, de un gen solo. Y esa es la forma de la mayoría de ustedes que han hecho la investigación molecular, lo han hecho por este mecanismo. Todavía lo utilizamos con frecuencia y nosotros podemos utilizarlo, pero hay otra forma de investigación que podemos ahora, se llama nueva generación de sequencing. Y de esta forma hay varias maneras que nosotros podemos encontrar un cambio de TSC1 o TSC2 de lo cual no sospechamos antes. Eso puede ocurrir cuando una persona tiene epilepsia y no sabemos la causa. Hay varias maneras de probar muchos genes a la vez que sabemos que son relacionados con el diagnóstico de epilepsia, y incluido en eso son TSC1 o TSC2. También hay otras formas más avanzadas que usamos ahora para buscar otros cambios, de lo cual también podemos encontrar cambios de TSC1 o TSC2. Entonces, con esta nueva información ha pasado algo. Nosotros tenemos mucha información genética ahora de personas, de lo cual necesitamos tomar más tiempo para analizar y entender lo que significa los cambios de todos los genes incluidos en esta investigación. Entonces, a veces encontramos cambios de los cuales no hemos encontrado antes en una persona con el diagnóstico clínico. Entonces, no sabemos por seguro si este cambio es patológico o no. A veces nosotros pensamos que no es patológico, pero tenemos varios miembros de la misma familia, de lo cual sí tienen manifestaciones clínicas, y entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de este cambio específico. Pero esto toma tiempo, toma experiencia, toma resultados de muchas personas, y tenemos varias databases internacionales de lo cual usamos para colectar todos los resultados de personas con el diagnóstico, de lo cual nosotros podemos utilizar para confirmar si un cambio nuevo realmente es un cambio patológico, es decir, que causa esclerosis tuberosa, o no patológico, es decir, que no causa el diagnóstico. También nosotros sabemos acerca de la situación de mocismo. Eso es decir, que no todas las células del cuerpo de una persona tienen la mutación de lo cual nosotros encontramos por la prueba molecular. Puede ser quizás 50% de las células del cuerpo entero, o 10, o 2%. Y cada vez que baja esta porción de células con la mutación, es más difícil para nosotros saber si esta persona tiene los mismos riesgos o manifestaciones clínicas que tendría otra persona que tiene mutación en su cuerpo entero, como la mayoría. Tengo algunas investigaciones que quiero compartir con ustedes. Estas son las pantallas son muy chiquitas, pero solamente quiero hablar acerca de lo que están haciendo varios investigadores en varias partes del mundo, tratando de ayudarnos a entender mejor esas mutaciones y cuáles son de la forma patológica. Esa es una investigación que hicieron de Europa, donde ellos probaron muchas mutaciones que han encontrado, pero no sabían por seguro cómo clasificarlos. Y aquí es un ejemplo de
la manera de investigación que ellos hacen, cuando ellos, lo que pasa es que ellos toman la mutación, fabrican la proteína con la mutación de investigación, y ellos prueban en células del laboratorio si esto afecta la función de TSC1 o TSC2. Y vemos aquí que hay varias mutaciones que se ven aquí con líneas muy altas, que sí afectan mucho la función de TSC1 o TSC2. Y otros son muy bajos y no afectan casi nada la función. De esta manera nosotros podemos confirmar en el laboratorio si realmente la mutación es importante o no. Seguimos otra investigación, esa investigación que hicimos nosotros en Cincinnati con uno de nuestros colaboradores, y nosotros vemos que hay todavía muchas mutaciones nuevas que seguimos encontrando en las personas y necesitamos tratar de averiguar por qué esta mutación ocurre, y también la manera que afecta la función celular para tener el diagnóstico de esclerosis tuberosa en el cuerpo entero. Nosotros sabemos por muchos años, aquellos que tienen mutación de TSC2, comparado a las personas con mutación TSC1, en general, los con TSC2 tendrán un paso o una forma de esclerosis tuberosa más grave. Tendrán más manifestaciones, más complicaciones, más dificultades en aquello que tiene C2. Pero solamente pudimos decir que es una observación general que hacemos, porque nosotros tenemos pacientes con mutación de TSC1, de la cual tienen casos muy afectados, y otros que tienen mutación TSC2 tienen casos muy leves. Entonces es difícil para nosotros para hacer interpretaciones particulares o individuales, solamente esas observaciones generales que hicimos. Pero desde 2012 nosotros seguimos encontrando evidencia que hay diferentes manifestaciones totales en personas con varias mutaciones particulares. Aquí es un ejemplo donde nosotros encontramos diferencias entre TSC2 y TSC1 acerca del aprendizaje y el desarrollo en los niños chiquitos. Pero ahora tenemos varias familias de las cuales hay muchos miembros con la misma mutación. Y cuando tenemos, o que hay personas en varias partes del mundo que tienen la misma mutación, aunque no son familiares o parientes. En esa situación, si tenemos suficientes personas, nosotros podemos empezar a hacer algunas conclusiones acerca de esa mutación particular en el ADN. Y nosotros estamos más y más encontrando varias mutaciones de las cuales no afectan mucho o son casos leves en todas las personas de esas familias. Y nosotros esperamos y seguimos encontrando más y más situaciones así. Entonces estamos pensando que con más información, quizás en el futuro nosotros empezaremos dividir el diagnóstico, no solo decir que la persona tiene esclerosis tuberosa, pero quizás la persona tiene esclerosis tuberosa tipo A o tipo B, o tiene esclerosis tuberosa entero, o tiene esclerosis tuberosa renal, si solamente afecta los riñones. Estamos buscando eso y nosotros sospechamos o esperamos adentro de algunos 5 o 10 años vamos a empezar de tener esos grupos, subgrupos de esclerosis tuberosa dentro de nuestra gran familia de esclerosis tuberosa como tenemos ahora. También estamos encontrando otras formas de tener el diagnóstico de esclerosis tuberosa que no solo son contenido en la proteína. Estamos encontrando varias partes de los genes que pueden efectuar la fabricación de proteína en vez de la función de la proteína. Y entonces también nosotros estamos agregando a esas personas a nuestra familia de esclerosis tuberosa para entender mejor cómo puede ocurrir ese diagnóstico.
Bueno, lo que quiero hacer con el tiempo que me queda acerca del tema de esclerosis tuberosa es qué estamos haciendo en la vigilancia y el tratamiento de esclerosis tuberosa. Una cosa para entender es la importancia de las vías moleculares de lo cual son efectuados por TSC1 y TSC2. Y hace muchos años que yo hice ese dibujito para explicarlo de una forma muy sencilla. Cuando nosotros no tenemos el diagnóstico de esclerosis tuberosa, TSC1 y TSC2 forman un complejo. Y el papel de este complejo de TSC1 y TSC2 es para controlar una proteína central de toda célula del cuerpo humano, se llama mTOR. Y mTOR es lo que controla el crecimiento y la función de muchos procesos en nuestros cuerpos, como el desarrollo, el crecimiento, cómo sobrevivir, cómo morir del nivel celular. Todo eso, y también el metabolismo, la epilepsia, conexiones de los neurones, todo eso son controlados por mTOR, entonces es muy importante. Y es por eso que el complejo de esclerosis tuberosa afecta a todos los tejidos y órganos. Bueno, en la situación normal, TSC1 y TSC2 controla la acción de mTOR. En la situación de esclerosis tuberosa, TSC1 o TSC2 no está presente o no funciona como debe y se pierde el control de mTOR y por eso tiene muchas de las manifestaciones de lo cual expliqué. Pero desde 2003 nosotros empezamos varios ensayos clínicos para investigar si nosotros pudimos reganar el control de mTOR por medio de un medicamento. Y el medicamento que empezamos es nombrado sirolimus y también usamos mucho everolimus, que es una forma nueva de sirolimus. Everolimus es más nueva, es más cara, pero hacemos más investigaciones con ella que tuvimos apoyo de Novartis para hacer ensayos clínicos, pero en realidad en nuestra clínica usamos sirolimus todavía hoy día porque muchas veces podemos conseguirlo más fácilmente y es más barato comparado a everolimus. Pero esos son los inhibidores de mTOR que usamos en la clínica ahora. Son bien parecidos. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿es mejor ser tratado por everolimus sobre sirolimus? Y la verdad es que no, usamos ambos y solamente depende en cuál es más fácil para conseguir. Y ahora tenemos la aprobación de ambos medicamentos en el uso y tratamiento para personas con esclerosis tuberosa. La primera aprobación que recibimos es el tratamiento del tumor cerebral, el SEGA, y pronto después recibimos la aprobación en el tratamiento de los tumores renales, se llama angiolipomas. Pasó varios años y en 2015 nosotros conseguimos la aprobación en el tratamiento de la manifestación pulmonar de LAM usando sirolimus. Y la última aprobación que recibimos es en el tratamiento de epilepsia, everolimus. Lo que es importante es que nosotros cumplimos con los ensayos clínicos contra la epilepsia después de 2012, entonces no pudimos incluir recomendaciones sobre el uso de los inhibidores de mTOR contra la epilepsia porque no tuvimos la evidencia o los resultados en ese momento. Pero ahora lo tenemos y vamos a incluir esas recomendaciones en en el nuevo consenso de este año. Por tiempo, no voy a tomar mucho tiempo sobre todas las manifestaciones, pero sepa que las manifestaciones renales son importantes, son quistes que pueden incluir, son los tumores angiolipomas que son benignos, pero pueden tener complicaciones, entonces hay que saber de eso. También sabemos que una de las causas de morir en esclerosis tuberosa es la falla de los riñones. Y vemos aquí, por la línea vemos aquí la línea normal de la gente de la población general. Y aquí vemos que sí, las personas con esclerosis tuberosa mueren como 10 años antes comparado a la población general.
Entonces es muy importante que nosotros protegemos los riñones en esclerosis tuberosa por toda la vida. Aquí es otro ejemplo. Vemos aquí un estudio que hicieron en el Reino Unido y vemos la línea por la derecha es la línea normal de la gente total del país, y vemos aquí la línea en la izquierda que hay falla en los riñones muchos años antes en muchas personas con esclerosis tuberosa. Y esa es otra razón, no solamente para proteger contra death, morirse, pero también para proteger la función renal. Entonces, nosotros recomendamos que saquen imágenes de los riñones cada 1 a 3 años y que también saquen pruebas por la sangre de la función renal y que hagan todo lo posible para no dañar más los riñones. Entonces, tratamos de evitar riesgo de diabetes. Nosotros tratamos la alta presión y otras cosas que pueden dañar los riñones como el fumar. Desde 2012 nosotros hemos cumplido con ensayos clínicos probando los inhibidores de mTOR en una forma crema que se puede usar tópicamente, de tópica. Y aquí son los resultados en el tratamiento de angiofibromas. Vemos varios ejemplos antes de empezar el tratamiento con la crema y bajo las mismas personas que han puesto esta crema todos los días por 6 meses. Y vemos aquí que la mayoría de personas respondieron bien. Entonces ahora vamos a incluir recomendaciones en el uso de la crema cuando es disponible para el tratamiento de los angiofibromas. Bueno, últimamente quiero hablar acerca del cerebro. Estas son las manifestaciones de las cuales especializo yo y lo cual yo hago ensayos clínicos para encontrar mejores tratamientos en esclerosis tuberosa. Hablamos acerca de los nódulos supranucleares y el SEGA y también los túberes. Los nódulos y los túberes son muy frecuentes en esclerosis tuberosa. SEGA es menos frecuente, pero más peligroso. Bueno, una de las cosas que nosotros recomendamos que saquen imágenes de vigilancia cada 1 a 3 años en las personas durante su niñez y adolescencia, especialmente para asegurarnos que no hay crecimiento. Si el SEGA crezca, corre riesgo de tener obstrucción en el paso del líquido cefalorraquídeo. Y eso cuando ocurre es bien peligroso y puede morir de esto. Y ese es un caso de una persona que no estaban haciendo la vigilancia, no sacaban las resonancias como deben, como recomendamos. Y volvió a la clínica después de 3 años y encontramos aquí un SEGA bien grande y también la obstrucción ha pasado y él tenía mucho dolor de cabeza, pérdida de vista, náusea, vómitos y también ataxia, es decir, no podía caminar bien, caminaba como un borracho. En este caso nosotros tuvimos que ponerlo en el centro intensivo de nuestro hospital y nosotros tuvimos que poner una desviación o shunt para permitir pasar el líquido que estaba obstruido en esta persona. También empezamos el tratamiento con un inhibidor de mTOR y a fin de todo él respondió bien y nosotros seguimos tratándolo. Él aún ahora tiene como 10 años o 11 años de edad. Entonces, hay que sacar esas imágenes. Preferimos una resonancia porque es más fácil verlos, pero si no tiene dispuesto o acceso a una resonancia, se puede sacar un TAC y el TAC puede visualizar esos tumores. También sabemos que las personas que han recibido cirugía para quitar un SEGA
si hay un resto, este resto puede empezar a crecer de nuevo. Es un ejemplo de uno de los pacientes de nuestra clínica que después de la operación empezó a crecer de nuevo su cega y en vez de repetir la cirugía, la mamá de ella eligió tratarlo con everolimus y ella sigue tomando everolimus hoy día. Hace como 7, 8 años que ella está tomando este medicamento y anda muy bien en esto. Ok, entonces ya hablé acerca de las recomendaciones que hay que sacar imágenes cada 1 a 3 años y el tratamiento son un inhibidor de mTOR o cirugía. Y vamos a clarificar esas recomendaciones porque tenemos más datos acerca de la eficacia y también los efectos secundarios y la seguridad en usar los medicamentos y también más acerca de cómo responden las personas que reciben la cirugía en vez de tomar medicamento. En epilepsia sabemos que es muy común en esclerosis tuberosa y muy difícil controlar la epilepsia. Nosotros tenemos ahora los datos de lo cual nos permite recomendar que en los infantes, aunque no tienen ninguna convulsión o crisis, ellos deben sacar un electroencefalograma cada mes o 2 meses hasta que tenga la edad de 1 año o mejor 2 años de edad. Eso es porque nosotros aprendimos que podemos ver cambios preocupantes en el electroencefalograma antes que empiezan a tener crisis actuales. Y estamos investigando la posibilidad de empezar tratamiento cuando cambie el electroencefalograma y no esperar hasta el punto de la persona, el niño, el infante empieza a tener crisis actuales. Nosotros tenemos evidencia que esto puede ayudar a las personas a prevenir más complicaciones y quizás proteger el desarrollo mental y también prevenir quizás el autismo. No sabemos por seguro, pero por lo menos sabemos que es importante que cada infante, que cada 1 o 2 meses saquen un electroencefalograma su primer año de vida, para ayudar a los médicos a saber cuándo deben iniciar tratamiento contra la epilepsia. El medicamento que es de la primera línea, es decir, que es el medicamento de lo cual se recomienda usar antes de cualquier otra opción es el Sabril o vigabatrina. La vigabatrina es más eficaz, tiene más eficaz comparado a otras opciones de anticonvulsivos. Entonces los médicos, los neurólogos, neuropediatría, hay que entender que no deben seleccionar otra opción o alternativa como Keppra, como Trileptal, como phenobarbital. Todos esos son peores. Entonces siempre deben iniciar el tratamiento contra los espasmos ventriculares en esclerosis tuberosa con la vigabatrina o Sabril. También sabemos que hay que usar dosis adecuadas. Es decir, que muchos de ellos tienen miedo a usar esta vigabatrina, entonces tratan de usar dosis muy bajas. Y lo que nosotros encontramos que aquellos que reciben dosis más bajas corren más riesgo de tener espasmos infantiles que vuelven, aunque recibieron el tratamiento. Y también en nuestra clínica y también en los ensayos clínicos que usamos hoy día, nosotros seguimos el tratamiento hasta la persona tiene 24 meses de edad. Hay otros que tratan de cortar el tratamiento después de 1 mes, después unos 2 o 3 meses o 6 meses, pero si la persona responde bien, si deja de tener espasmos infantiles y otra crisis, después de iniciar tratamiento con el Sabril, hay que seguir ese tratamiento por 1 año o preferible 2 años de edad. Hay ensayos clínicos que están en marcha, que están probando la posibilidad de iniciar tratamiento con la vigabatrina o Sabril antes de tener su primer crisis clínica. No sabemos los resultados de esos estudios, entonces no es posible incluirlos en el consenso ahora,
pero nosotros esperamos estos resultados adentro de este año o el año que viene, de lo cual puede informar qué debemos recomendar a los neurólogos acerca de cómo deben responder y si ellos deben iniciar tratamiento después de sacar los electroencefalogramas durante los meses de 1 o 2 años. También desde el consenso 2012 tenemos la evidencia que nosotros podemos usar los inhibidores de mTOR contra la epilepsia en personas de cualquier edad. Y aquí los resultados de lo cual encontramos con más tiempo y con dosis más altos, nosotros pudimos bajar la frecuencia de crisis parciales en las personas que ya no habían respondido antes a otros anticonvulsivos. Últimamente también vamos a incluir recomendaciones acerca del uso de cannabidiol o una forma de marihuana, una forma fármaca de lo cual podemos usar en el tratamiento de epilepsia. Nosotros recién cumplimos con un ensayo clínico donde nosotros probamos el cannabidiol en personas con epilepsia y el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Y nosotros encontramos que 2 dosis, un dosis medio y un dosis alto, fueron bien tolerados y también respondieron bien a esas personas con ese tratamiento. Entonces vamos a incluir eso también. Bueno, yo sé que tomé mucho tiempo acerca de esos avances que hacemos, pero voy a tocar algunos minutos acerca de nuestra pandemia que estamos pasando ahora y cómo nosotros debemos pensar acerca de nuestra situación de esclerosis tuberosa. Tengo que divulgar que no soy especialista de enfermedades infecciosas, ni salud pública, no soy epidemiólogo. Pero yo soy especialista de esclerosis tuberosa. Tengo muchos pacientes durante esa pandemia que siguen tomando los medicamentos, incluyendo everolimus y sirolimus, y también mantengo contacto con otras clínicas de esclerosis tuberosa, no solo en Estados Unidos, pero también en Italia y España, donde ya han pasado mucho en sus localidades. Y también sigo en comunicación con especialistas en sus países también. Bueno, la primera cosa a entender es que todo lo que voy a compartir se puede encontrar en el sitio de la Alianza de Esclerosis Tuberosa. Entonces, si va ahí, justo en su primera página, hay esta parte que dice COVID-19 y los resources de esclerosis tuberosa. También hay mucha otra información en español, se puede encontrar en la parte de arriba. Una de las cosas que ellos empezaron en marzo y siguen haciendo, aún hubo otro ayuntamiento virtual esta tarde, es varios temas tocando COVID-19 y la respuesta y las cosas de vigilancia que deben hacer ustedes y yo cuando nosotros estamos con un paciente en la clínica o un paciente en casa con esclerosis tuberosa. Entonces, cada uno de esos es grabado, son en inglés, pero cada uno es grabado para ayudarles a saber qué dicen los expertos y especialistas de esclerosis tuberosa. Y hay temas como el tratamiento, acceso a los medicamentos, cómo manejar el comportamiento perjudicial, el manejo de la ansiedad, cómo educar en casa a sus niños mientras las escuelas están cerradas. Todos esos temas son tocados en varios webinarios que hicieron la Alianza de Esclerosis Tuberosa o la Alianza o la Asociación Internacional de Esclerosis Tuberosa. Hay allí también varios
preguntas frecuentes y respuestas o contestas acerca de síntomas generales de COVID-19, los riesgos de cómo una persona puede enfermarse con COVID y también los pasos para prevenir y bajar el riesgo de tener casos graves en caso de COVID-19. Entonces, y esos vienen de varias organizaciones profesionales, asociaciones pediátricas, de adultos, de pulmonología, también del Centro de Enfermedades en los Estados Unidos y en sus propios países. Bueno, varias preguntas que quiero tocar en breve son cuáles son los síntomas de COVID-19 en esclerosis tuberosa, y lo que sabemos ahora son lo mismo. No tenemos ninguna evidencia que son síntomas particulares en personas con diagnóstico de esclerosis tuberosa. Tampoco no tenemos ninguna evidencia que personas con esclerosis tuberosa corren de más riesgo tener enfermarse con COVID-19 comparado a personas en la comunidad general. Los pasos que hay que tomar todas las personas apliquen también a las personas y familias con esclerosis tuberosa. Hay que lavarse las manos con frecuencia, hay que mantener distanciamiento social y mantener refugio en el hogar. Yo sé que en Argentina hay cuarentena en muchos lugares todavía, y aquí en los Estados Unidos también hay varios lugares donde ellos tienen muchos casos donde ellos siguen en cuarentena. Hay que limitar los viajes si se puede y tratar de convenir sus tareas y otras razones por las cuales ustedes saldrían de la casa. Hay que utilizar máscaras. Eso es para prevenir el compartir de la infección con otras personas. Los medicamentos que ustedes han visto por el internet contra la malaria, nosotros no tenemos ninguna evidencia que dice que nosotros debemos utilizar esos medicamentos en ese tiempo. Hay varias pruebas para saber si una persona tiene el virus, y están investigando otras pruebas para ver si una persona tuvo el virus antes y se recuperó, pero esos son todavía desarrollando, entonces no sabemos mucho acerca de eso y cómo aplicaría a esclerosis tuberosa. Ya hablé acerca de los primeros dos puntos. Una pregunta que recibo mucho es si una persona que está tomando everolimus o sirolimus debe seguir tomándolo aún estamos en la pandemia. Nosotros tenemos ninguna evidencia que tomar everolimus o sirolimus aumenta el riesgo de infección o de complicaciones de la infección con COVID-19. Entonces, nosotros estamos recomendando, si su neurólogo o su especialista de esclerosis tuberosa está recomendando que siga tomándolo, ustedes deben seguir tomándolo. No tienen que dejar de tomarlo solo porque COVID-19 existe. Now, cuando la persona es diagnosticado, recibe el diagnóstico de COVID-19, en ese momento nosotros recomendamos que la persona deja de tomar el everolimus durante el tiempo de la infección. Cuando ya se recuperarse, la persona puede empezar de nuevo de tomar everolimus o sirolimus. Debe continuar con sus otros tratamientos también, contra la epilepsia, para su presión, cualquier otro medicamento que está tomando, sigue tomándolo. Y si tiene consulta con sus médicos por esos otros asuntos, hay que seguir con esas consultas. Muchas veces podemos hacerlo por medio de internet ahora, pero hay varias situaciones en las cuales las personas tienen que todavía ir al hospital o nuestro consultorio para su examen y su consulta, y no deben tener mucho miedo de hacer esto, porque en nuestras clínicas, en nuestros hospitales, estamos tomando muchas preocupaciones más aún más sobre lo que están haciendo en la comunidad.
Últimamente hay muchas fuentes de información. Sepan que hay varios no pueden confiar, son truchos, son políticos, pero esos son varios sitios de los cuales nosotros podemos confiar la información que está contenido sobre COVID-19. También, como yo dije, el sitio de la Alianza de Esclerosis Tuberosa, el sitio de LAM Foundation, ellos están trabajando para colocar toda la información en lo cual ustedes pueden confiar acerca de cómo manejarse en estos tiempos de la pandemia. Bueno, gracias por su tiempo. Yo voy a dejar el comportamiento y voy a dar tiempo a Connie y Nati para hacer las consultas y preguntas. Gracias. Comienzo con la primera pregunta, justamente aprovechando que el último tema era el tema del COVID. Cuando se levante la cuarentena, por ejemplo en nuestro país, si los pacientes con ET pueden salir con los cuidados necesarios o deberían esperar a que llegue una vacuna en ese caso. Y un poco algo estuvo hablando recién, pero si los pacientes con ET son considerados población de riesgo o solo los que tengan algún tipo de manifestación en particular. Bueno, hay mucho en esa pregunta, pero son buenas preguntas y dudas. Acerca de la vacuna, esperamos que tengamos una vacuna muy pronto, quizás en 2020, pero es más probable que toma hasta 2021 que llegue una vacuna contra el COVID. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mejor que es posible en protegernos mientras que nosotros adelantamos con nuestras vidas y nuestra economía. Lo que yo recomiendo a mis pacientes con esclerosis tuberosa es que cuando es posible salir de casa porque ellos terminan la cuarentena, si la persona no tiene ninguna infección y no hay manifestaciones muy graves en esta persona, se puede salir de la casa, puede ir a la escuela, pero hay que tomar las mismas protecciones que hacen los demás en la comunidad. Recomendamos una máscara, que se lave las manos con mucha frecuencia, que trate de hacer todo lo posible. Y si hay una reunión muy grande, yo no iría a esto, pero reunirse con otro miembro de familia, yo pienso que eso sería bueno. Si sepa de un caso confirmado de COVID, hay que no tratar de estar cerca con esa persona, pero si todos están sanos y no hay ninguna sospecha de COVID, aunque no podemos saber con certeza, yo permito a mis pacientes salir de casa y hacer sus cosas, pero trata de tomar sus precauciones si puede. Perfecto, voy con la próxima. Estadísticamente, ¿una persona diagnosticada con ET puede llevar una vida normal o todos tienen dificultades en su neurodesarrollo? Después, un paciente con epilepsia, es una misma persona que pregunta, ¿un paciente con epilepsia refractaria puede en algún momento lograr dejar los medicamentos? ¿Y por qué todos los casos de los pacientes con ET son distintos? Bueno, voy a empezar con la última parte primero. Cada caso es distinto porque aunque tienen la misma mutación o tienen mutación de TS1 o TS2 en común con otros pacientes, esta mutación, hay otros pasos después de tener la mutación que tiene que ocurrir y eso afecta la cantidad de túberes y también la ubicación de túberes en el cerebro. Y estamos tratando de entender qué cantidad o qué número o qué otros procesos afectan la gravedad de la epilepsia o cómo previene el desarrollo en esclerosis tuberosa. No tenemos todas las respuestas todavía, pero estamos investigando esto. Pero sepa que hay otros pasos después de tener la mutación que tiene que ocurrir y eso afecta la variabilidad que ocurre en la epilepsia y también en el desarrollo y aprendizaje. Acerca del tratamiento, es por causa de eso que estamos siguiendo todavía mejores tratamientos contra la epilepsia.
expliqué que tenemos la evidencia de la vigabatrina y también estamos usando los inhibidores de mTOR, pero también hay otras opciones, los anticonvulsivos, varios que tenemos aprobados. Usamos la dieta cetogénica, también la cirugía epiléptica, es decir, que hay varias cirugías o usar de un láser para quitar o evitar el efecto de un tumor que está causando crisis. Usamos todo esto. La única personas que aprendemos que quizás pueden dejar de tomar medicamentos contra la epilepsia son varias personas que responden muy bien a la cirugía contra la epilepsia. A veces ellos pueden dejar de tomar medicamentos, no todos, pero varios. También hay un grupo de personas que tienen quizás espasmos infantiles, pero nada más en su vida de crisis. Y muchas veces ellos toman la vigabatrina hasta que llegan a 24 meses y después, poco a poco, nosotros lo bajamos hasta el punto que ellos deben tomarlo totalmente y no empiecen a tener nueva crisis. No entendemos quiénes son, solamente existen esas personas. También hay personas que quizás tienen una crisis parcial, pero son de 6 años, o 10 años, o 15 años de edad. Y quizás en esas situaciones ellos no tienen que tomar medicamentos por toda su vida. Pero cada caso es distinto y por eso nosotros tenemos que mantener nuestra relación con el especialista neurólogo y trabajar en esto, mientras que nosotros, como yo, estamos siguiendo con investigaciones clínicas, de la cual puede ayudarnos a entender por qué algunas personas responden bien y otros no, y cómo nosotros podemos utilizar otras estrategias contra la epilepsia de quizás en el futuro pueden quitarles la necesidad de tomar medicamentos toda su vida. Un ejemplo es que hay algunas personas que están investigando el tratamiento genético contra Esclerosis Tuberosa. Faltamos muchos años, pero hay algunas personas que están trabajando en eso y quizás eso nos da la esperanza de no tener tantos medicamentos en su vida. Después, ¿qué porcentaje de la incidencia tienen las convulsiones en el retraso madurativo y aprendizaje? El porcentaje, pensamos nosotros, es como entre 35 y 40% de las personas con el diagnóstico de esclerosa tendrán epilepsia refractaria y es la misma porcentaje que tendrán muchos problemas graves en su desarrollo y aprendizaje. En muchos casos son las mismas personas, pero no son siempre los mismos. Muy bien. ¿Qué tan comunes son los trastornos conductuales severos, autolesionarse, morderse, pegar? Por ahí en niños por ahí más chicos de 5 o 6 años, ¿con qué medicación se puede llegar a tratar este pronóstico? Y si pueden llegar a mejorar con el tiempo a lo largo de los años, o si hay siempre que ajustar la medicación psiquiátrica. Okay. Este también es un parte de esclerosis tuberosa el cual está bajo mucha investigación. Y no hace mucho que empezamos en esas investigaciones, entonces no tenemos muchos resultados todavía en cómo manejar el desarrollo, sea de su función motor o de su lenguaje, de sus interacciones, de comportamiento. La verdad es que utilizamos todo en este momento porque no entendemos mucho los procesos que causan esas partes de esclerosis tuberosa. Entonces, hay varios medicamentos psiquiátricos que utilizamos, como risperidona, ketapina. Usamos también muchas terapias físicas, de lenguaje, de comportamiento, para ayudar a esos niños, tal como adultos, tratar de mejorarse. Pero lamentablemente necesitamos investigar todavía mucho más para tener mejores tratamientos y mucho más en saber cómo debemos
utilizar estos no solo en los niños, pero en los adultos también. ¿Se puede hacer algo cuando las convulsiones están bajo control, pero no mejora el resultado del electroencefalograma? ¿Se debe considerar algún cambio en los anticonvulsivos? Voy a hacer la pregunta otra vez para asegurar que entienda bien. Está preguntando si debe cambiar sus tratamientos si no responde bien clínicamente o por medio de lo que se ve en el electroencefalograma. ¿Esa es la pregunta? Sí, no, que en verdad está bien con las crisis, pero no se ven en los resultados del electroencefalograma. Ok. Sí, bueno, eso es difícil contestar porque puede ser distinto en cada caso y cómo lo manejamos. Yo tengo pacientes que dejan tener crisis clínicas, pero su electroencefalograma sigue con abnormalidades de lo cual son preocupantes. También otro caso de lo cual dejan tener crisis clínicas, pero que siguen con crisis clínicas, pero su electroencefalograma sale muy bien. Lo que es más importante es cómo anda el paciente. Si el paciente está manejando su vida más o menos normal, está progresando en su aprendizaje, sus skills, sus capacidades, en esa situación yo decido en qué recomendar acerca de sus tratamientos en la vista general, digo, es cómo hacen ellos en general. Y si el electroencefalograma es peor que sus crisis, pero no anda bien en sus otras partes de su vida, yo voy a cambiar los tratamientos. Y también, si ellos no tienen crisis, pero su electroencefalograma es muy mal, yo voy a cambiar su tratamiento si está afectando otra parte de su vida. Pero cada caso es distinto, entonces tengo que consultar con la situación de cada individual en saber cómo lo manejemos. ¿Hay evidencia sobre la eficacia del everolimus en los tubers cerebrales intraventriculares? Un poco. Cuando nosotros empezamos con los ensayos, nosotros enfocamos primero en los SEGA. Y cuando estamos tratando ellos con everolimus o sirolimus, responden bien los tumores y a la vez aprovechamos para medir el tamaño de los túberes. Y en algunos casos nosotros vimos que un tuber desapareció totalmente, pero son casos muy pocos. Nosotros podríamos tratar como 500 personas y quizás 1 o 2 personas nosotros vimos que un tuber entero desapareció. Lo que es más común que el tamaño de varios tuberes pueden chicar un poquito, pero enchican o disminuyen en tamaño solamente un poquito. Y muchas veces es difícil para ver esto en la resonancia por el ojo humano. Nosotros cuando lo metimos esos estudios a una computadora y pedimos que la computadora mida el tamaño, sí, la computadora pudo ver que había un cambio en los tuberes, pero en la mayoría de personas los cambios son chicos o pequeños y es muy raro tener un caso de un tuber desaparecerse totalmente. ¿Existe alguna conclusión sobre la investigación del tratamiento con aceite de cannabis? En su clínica tuvieron casos en los cuales pudieron bajar dosis de anticonvulsivos o sacarlos gracias al efecto del cannabis, y si cree que en algún momento el cannabis puede llegar a reemplazar algún anticonvulsivo. Sí, hay casos en nuestra clínica cuando nosotros empezamos con el cannabis. Hemos visto un gran cambio en la cantidad de crisis o quizás la intensidad de su crisis. La mayoría no dejan tener totalmente sus crisis, entonces a veces podemos bajar lo que está tomando de otros anticonvulsivos,
pero es raro que nosotros tenemos personas que solamente toman cannabis. Y a la vez nosotros preferimos usar la forma aprobada oficial de cannabidiol. Aquí se vende por la marca Epidiolex. Ese es preferido porque el contenido es bien confirmado. Hay muchos pasos que ellos toman para asegurarse que no hay contaminantes en la medicina tampoco. Y también con la aprobación es más fácil para conseguirlo. Pero yo tengo algunos pacientes que siguen tomando cannabis de forma naturales, que se puede conseguir por internet. Y algunos de ellos responden, algunos no. La cosa es, no sabemos cuando no responden la causa. A veces es porque el contenido no es el porcentaje que dicen en la botella. A veces porque hay otras cosas, contenidos adentro del jarabe, o a veces no pueden aumentar la dosis sin efectos secundarios. Entonces, sí, tenemos los ensayos clínicos. La evidencia dice que en esclerosis tuberosa puede bajar la cantidad de varias crisis. Y si no está respondiendo a otras opciones, yo recomiendo a mis pacientes que lo prueban. Bueno, perfecto. Ahora voy a comenzar un poco con las preguntas que están surgiendo desde el chat, así que pido un poco de paciencia y sé que siguen preguntando, vamos a ir viendo cómo hacemos. ¿Qué especialista hay que consultar para diagnosticar la afectación en huesos? Bueno, es una de las manifestaciones menores, entonces, y en casi toda la gente con esclerosis tuberosa no afectan el crecimiento ni la función de los huesos y también de las conexiones, los joints. Entonces, nosotros no recomendamos que se consulta con una ortopedólogo, orthopedist. Son varios casos, a veces un niño o un adulto puede tener mucho dolor y nosotros sacamos una radiografía común y vemos que hay un quiste o otra displasia del hueso en ese mismo sitio y nosotros en esos casos raros lo mandamos a un ortopedólogo y ellos miran a los exámenes y examinan al niño y dicen, todo está bien, no importa nada. Entonces, no deben preocuparse mucho. La importancia de los quistes y las displasias de los huesos es para hacer diagnóstico en personas que no habían sospechado antes el diagnóstico de complejo de esclerosis tuberosa. Esa es la importancia de ellos, nada más. Acá es como ortopedista es una cosa, y traumatólogo es el especialista en huesos. No sé si hacía referencia a eso. Especialista de los huesos es ¿qué? Allá. Traumatólogo. Sí, eso. Listo. Por las dudas para aclarar. Con respecto a TCC1 y TCC2, ¿hay posibilidad en el futuro de poder detectar y remediar la condición de forma intrauterina? Sí, eso es lo que sospechamos. Con las nuevas técnicas para hacer el diagnóstico molecular de TSC1 o TSC2 y también para probar cómo afecta la función o la fabricación de las proteínas. Y también cómo estamos juntando los resultados de las pruebas de personas en todo el mundo. Estamos ya llegando al punto de predecir o prognosticar lo que va a pasar. Sí, y lo que va a pasar en el futuro usando esos resultados moleculares. Tenemos algunos resultados que ya podemos hacer esto, pero son muy pocos adentro de todo lo que ya sabemos de que existen. Pero yo pienso en los próximos 5 a 10 años vamos a tener mucho más familias de lo cual nosotros podemos predecir qué esperamos después de sacar la prueba molecular. Entonces, seguimos en esto.
Bueno, esto ya lo hablamos también, pero bueno, ¿qué tipo de cremas se pueden usar para los angiofibromas faciales de la piel? Bueno, usamos sirolimas más que everlimas por eso. Acá en los Estados Unidos tenemos un jarabe oral, pero en muchos países no existe este jarabe, solamente en los Estados Unidos. Con el jarabe nosotros tenemos una receta de la cual compartimos con nuestros pacientes y con las organizaciones de Arget y la Alianza de México, de lo cual ellos pueden informar a los pacientes cómo ellos lo mezclan ese jarabe con crema moisturizer facial que usan las mujeres, y de ahí pueden poner en la cara 2 veces al día para enchicar o desaparecer los angiofibromas faciales. Si no puede conseguir jarabe, y como yo digo, en muchos países en el mundo no se existe ese jarabe, tiene que mezclarlo por las pastillas, pero es mucho más difícil hacerlo y no lo recomendamos que se hace en casa. Hay que encontrar un fármaco, una farmacia digo, de lo cual la persona allí puede usar la receta que nosotros tenemos para las pastillas, cómo prepararlo y darle ya preparado para llevar a casa y poner en la cara. Hay ensayos clínicos que están en marcha en el mundo para tener una crema ya fabricada por una empresa de farmacia, de lo cual puede ser aprobada, puede ser conseguir por sus seguros, como cualquier otro medicamento. Pero hasta ahora solamente las 2 opciones es mezclarla en casa con el jarabe o mezclarlo en una farmacia por un especialista. En Argentina está el ungüento con la rapamicina, que es un preparado de una farmacia en crema. Okay. Entonces, hay que consultar con sus organizaciones allá porque muchas veces ellos saben cómo conseguir la crema. Perdón, un segundito más. ¿Cómo se puede identificar el tipo de crisis epilépticas que tiene el paciente? Bueno, pueden ser muchas formas. Hay las formas comunes de que se ve en la tele, en películas. También hay otras formas que se llaman crisis parciales. Esas son más difíciles para reconocer. Puede ser que es un movimiento de la boca o de la cara. Puede ser movimiento o puede estirar las manos o el brazo solamente. O lo que yo veo que es muy común en Esclerosis Tuberosa, que la persona deja de responder. Quizás está hablando y para hablar en su lenguaje, o si está mirando a usted y en un momento está respondiendo, o por lo menos usted puede ver que está entendiendo lo que está pasando, y de repente deja de prestar atención, o deja de comunicar, o deja de jugar o otra cosa que estaba haciendo justo antes. Esas son como reconocemos las crisis clínicas. Si quedamos en duda y si no sabemos por seguro, especialmente si hay un cambio en su manera de estar o su estado mental, sin tener cualquier otro signo o síntoma de lo cual podemos reconocer, la única manera para confirmar si es una crisis es sacar un electroencefalograma y tratar de capturar un episodio mientras que está conectado, y por eso muchas veces tenemos que hacer un electroencefalograma del tipo 24 horas para tratar de capturar uno de los episodios. Esas son las únicas maneras para saber con seguro o con certeza si hay una crisis epiléptica o si hay otro comportamiento parecido. Paciente que está en tratamiento con sirolimus logró el control de las crisis. Su neurólogo tratante sugiere suspender sirolimus. ¿Lo recomienda? ¿Puede hacer la pregunta de nuevo, por favor? Sí, perdón. Paciente que está en tratamiento con sirolimus logró el control de las crisis y su neurólogo sugiere suspenderlo. No, si controla las crisis, yo seguiría con el tratamiento.
Y porque nosotros en Cincinnati, por lo menos Dr. Franz y yo, nosotros pensamos que ese tratamiento quizás puede prevenir más complicaciones en el futuro o puede prevenir el regreso de crisis en una persona que responde bien. Entonces, quizás con tiempo nosotros bajamos la dosis, pero nosotros tratamos de seguir el tratamiento sin quitarlo aunque responde bien. Es más difícil saber aquellos que no responden bien por cuánto tiempo seguimos tomándolo sin ver una respuesta esperada. Nosotros tratamos de por lo menos probar el tratamiento si es bien tolerado por un año, si podemos seguir consiguiéndolo. Y si después de un año no vemos ninguna respuesta, quizás podemos considerar dejar de tomarlo. Pero quizás si tiene muchos efectos secundarios, quizás no podemos esperar un año para tomar la decisión de seguir o no. Pero eso es lo que tratamos de hacer en nuestra clínica. ¿Son factibles los trasplantes renales en pacientes con ET? Y de ser así, ¿podrían volver a tener complicaciones? Lo siento, ¿cómo? Sí, se pueden realizar trasplantes en enfermos con ET y si después del trasplante podrían volver a tener complicaciones. ¿Trasplantes de qué? Trasplantes de renales, de riñón. De riñón. Yo no soy experto en esto. Muchas veces yo tendría que consultar con personas como Dr. Bisler, que es famoso en Esclerosis Tuberosa, o Dr. McCormick, que es un pulmólogo de LAM. Pero lo que entiendo yo es que sí, son casos cuando ocurre de nuevo síntomas o manifestaciones de Esclerosis Tuberosa en el trasplante. Pero en la mayoría de personas ese no es el caso, que ellos quizás tienen complicaciones de trasplante que no tienen nada que ver con esclerosis tuberosa, pero son complicaciones de trasplantes generales. Pero la verdad es que no soy bien experto en esto, entonces yo tendría que consultar con ellos. Tratando las crisis epilépticas con sirolimus, ¿se pueden quitar paulativamente los anticonvulsivantes? A veces, por lo menos tengo algunos pacientes que pudimos bajar la dosis, o si está tomando 2, 3 o 4 otros anticonvulsivos, nosotros podemos bajar la cantidad de medicamentos distintos. Entonces, si está tomando 3 y empezamos con everolimus y la persona responde bien, nosotros muchas veces podemos quitar 1 o quizás 2 de sus medicamentos. O por lo menos si hay uno de los medicamentos que está causando más sueño o confusión o otros efectos secundarios de los cuales no queremos, nosotros aquí hemos tenido éxito en bajar la dosis de este anticonvulsivo problemático. Entonces, pero es muy raro que nosotros podemos quitar totalmente todos sus anticonvulsivos menos everolimus o sirolimus. Okay. Voy con la siguiente. Si un paciente está medicado y tiene crisis esporádicas cada un tiempo, cada tanto, ¿cada cuánto recomienda hacer una resonancia o una tomografía? Bueno, la recomendación es que lo sacan cada 1 a 3 años. Varias personas quizás tienen algo visto en una resonancia o un TAC, de lo cual indica que quizás ni esperar un año para sacar una nueva. Pero la mayoría de las personas que no tienen síntomas, nosotros podemos hacerlo cada año, cada 2 años, cada 3 años. Y nosotros estamos hoy haciendo un ensayo para averiguar mejor cómo hacemos esta recomendación y a quiénes personas necesitan sacarlo cada año y quiénes pueden esperar 3 años, o si hay personas que quizás pueden esperar más de 3 años. Nosotros empezamos este proyecto con un médico de México en el año pasado,
Y también nosotros utilizamos un médico de Barcelona en España que pasó un tiempo con nosotros en Cincinnati. Y esperamos tener esos resultados este año o quizás en los años que vienen para que podamos hacer recomendaciones más específicas a la situación individual de cada persona. Pero hasta ahora solamente podemos hacer las recomendaciones generales de una resonancia cada 1 a 3 años de los riñones y cada 1 a 3 años de cerebro. Y si no puedes sacar una resonancia por el costo o por el acceso, sacar una TAC en vez de una resonancia. Con la siguiente. ¿Qué probabilidad hay de desarrollar oncocitosis real en un paciente con ET? Es muy raro. Nosotros en este momento hemos tratado más de 1,000 personas con esclerosis tuberosa en nuestra clínica y alrededor del mundo. Y no hemos tenido muchos problemas y casos de oncología en esas personas. No sé si esa fue pregunta o fue oncocita es otra cosa. No, entiendo que es eso. Ok. Si no, cualquier cosa ahora me fijo, me vuelven a escribir y me fijo bien. ¿Se puede tomar sirolimus como método preventivo, ya sea para LAM o SEGA? Pensamos que sí, pero no tenemos ningunos ensayos clínicos que prueben esto. Lo que pasa es que ese tipo de ensayos de prevención toman muchos años para saber, especialmente cuando no todos los pacientes tienen LAM o que tienen un SEGA, entonces tenemos que tratar muchas personas para averiguar la diferencia acerca de la prevención. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es enfocando en algo que ocurre con mucha frecuencia en esclerosis tuberosa, y esa es la epilepsia. Como yo expliqué, tenemos ensayos clínicos usando vigabatrin en los infantes que reciben el diagnóstico de esclerosis tuberosa nuevamente. Y este año vamos a empezar un ensayo clínico en los infantes con el diagnóstico de esclerosis tuberosa con sirolimus. Entonces, no tengo resultados, pero la sospecha de muchos de nosotros que sí, las personas que lo toman pueden prevenir complicaciones futuras. ¿Existe interacción negativa entre aceite de cannabis y sirolimus? Como si existe alguna contraindicación. Una cosa que aprendimos, y no sabíamos esto durante los ensayos clínicos, pero lo aprendimos después cuando empezamos a usarlo con más frecuencia en la clínica, es que aquellos que toman el cannabis pueden subir el nivel de sirolimus o everolimus en su sangre. Entonces, en esas personas que empiezan a tomar cannabis y a la vez está tomando sirolimus, la rapamycina o everolimus, Afinitor, hay que sacar la prueba de sangre para chequear los niveles de sirolimus o everolimus en su sangre. No todos suben, pero algunos sí, y no entendemos perfectamente el por qué. Es probablemente que hay diferencia en cada persona, cómo el metabolismo funciona, en cómo evitar los medicamentos que toma de cualquier forma. En esa situación, en esas personas suben muy altos sus niveles de everolimus y sirolimus. En esos casos, ellos pueden seguir tomando sirolimus y everolimus, solamente hay que tomar menos cada día. Otra interacción para saber es aquellos que toman el frisium, el clobazam. Aquellos también pueden subir muy alto el clobazam si está tomando cannabis. En esta situación ellos tendrán mucho más sueño o mucho más confusión y la solución es bajar la dosis de frisium en esas personas y ellos siguen igual. Vamos con la próxima. ¿Qué características específicas tiene que tener un paciente con epilepsia refractaria para ser candidato para una cirugía de epilepsia? Bueno, la recomendación, si una persona sigue teniendo convulsiones fuertes, frecuentes, diarias,
o en combinación con retraso en el desarrollo, y han fallado 2 o 3 medicamentos típicos contra la epilepsia, esas personas deben ser considerados candidatos para la cirugía contra la epilepsia. Pero la verdad es que no pueden operar a todos. Entonces, un centro de epilepsia quizás pueden operar en unos 30 a 50 personas cada año, porque hay mucho para hacer de investigaciones antes de operar, para asegurarse dónde inician los crisis en el cerebro, si esta parte del cerebro se puede quitar sin complicaciones permanentes. Entonces, pero la recomendación, si ya falla 2 o 3 medicamentos y sigue teniendo muchas convulsiones, si hay la posibilidad para ser referido a un centro avanzado en la epilepsia, de lo cual puede hacerse investigaciones y ofrecer la cirugía, hay que hacerlo. ¿Es normal en la adolescencia que las crisis epilépticas aumenten y aparezcan trastornos psiquiátricos? Sí, vemos esto a veces. No ocurre en todos, pero lo que pasa durante la pubertad es que las hormonas están afectando el desarrollo del cerebro, y ese desarrollo incluye el proceso de formar nuevas conexiones o evitar conexiones que no necesitan más el cerebro. Pero lo que pasa en esclerosis tuberosa, a veces las conexiones nuevas tienen faltas, o una conexión anterior de la cual el cerebro piensa que no necesita, es una conexión que está manteniendo el control de sus crisis. Entonces, durante este proceso de la pubertad, nosotros tenemos que mantener la vigilancia, y a veces la frecuencia o los tipos de crisis cambiar por lo mejor o por lo peor. Y de ahí nosotros cambiamos, si es necesario, su régimen de medicamentos para controlar lo mejor que es posible su epilepsia. Es lo mismo del desarrollo del comportamiento también. En el aislamiento social, que obviamente están sufriendo todos los pacientes, se agravan las situaciones conductuales, un poco lo que tenía el COVID. Algo que a los pacientes podamos referirles a algún artículo, alguna recomendación, algo que podamos indicarles. ¿Un artículo sobre qué tema? No, el tema de poder ayudar a los chicos que empeoran en lo conductual con respecto al aislamiento. Bueno, el grupo consejo, ellos hicieron algunas publicaciones en 2012 y 2015, pero hay un nuevo proyecto que estamos haciendo ahora. Sus líderes son Dr. Petrus de Vries de Sudáfrica, y Anna Janssen de los Países Bajos de Belgium, y nosotros también en los Estados Unidos estamos participando. Ellos están fabricando una aplicación que se puede usar por tableta o por su teléfono para ayudarle a diagnosticar problemas conductuales, y también saber cuáles son los tratamientos recomendados para las manifestaciones particulares en cada caso. Nosotros pensamos que tendremos los resultados de este esfuerzo en unos 2 o 3 años, y hay un especialista ya en Buenos Aires que está ayudando en esto. Es un psicólogo. Entonces, eso es lo mejor que puedo recomendar, es que y también hay mucha información en el sitio de la Alianza de Esclerosis Tuberosa en los Estados Unidos. Están en inglés, pero nosotros estamos trabajando en traducirlos a español. ¿Cómo diferenciar dolor o crisis epilépticas en pacientes que no hablan?
cuando el paciente llora mucho y se golpea la cabeza sin razón. Eso es difícil para nosotros los especialistas y muchas veces los padres también no están bien seguros cuáles son crisis epilépticos y cuáles son otros como dolor de cabeza o una molestia de otra forma cuando no pueden comunicar esas con palabras. La primera cosa es que digo a los padres que ustedes conocen bien sus hijos y ustedes saben cuando ellos tienen dolores en otra parte de su cuerpo y cómo ellos comportan o tratan de comunicar esto a ustedes. Y con tiempo ustedes se dan cuenta cuando es algo diferente y se dan cuenta que quizás crisis es la causa en vez de un dolor de cabeza o otra molestia. Pero la verdad es muy difícil. Muchas veces yo tengo que sacar un electroencefalograma para confirmar si o no es un crisis. Si no podemos sacar un electroencefalograma o sacamos el electro y no nos da respuestas suficientes para saber. A veces solamente tenemos que tratar un cambio de medicamento y ver cómo responde el niño. Un ejemplo, si el dolor de cabeza se le da un dosis de ibuprofeno o de paracetamol y el niño se ponga más quieto, entonces nosotros podemos decidir que realmente es un dolor de cabeza. Pero si damos esto y no afecta nada su comportamiento o lo que está haciendo el niño, tenemos que pensar que no es dolor de cabeza. Puede ser otra molestia, pero no es dolor. Otras veces nosotros hacemos un cambio en sus dosis de anticonvulsivos y después de hacer un cambio, esas cosas, el niño deja de hacerlo y nosotros decidimos que sí. Quizás fue una crisis que estaba afectándolo. Pero es difícil, no tengo la respuesta, porque tratamos de hacer lo mejor que podemos hacer, pero si los niños no tienen la capacidad de comunicar o de usar palabras para describir lo que está sintiendo, es muy difícil. Bueno, voy con la última entonces. Con respecto a la vigabatrina, al Sabril, ¿hasta qué se puede tomarlo y qué efectos colaterales puede tener? Acerca de Sabril, ¿qué es la pregunta? El Sabril, la vigabatrina, ¿hasta qué edad un paciente puede tomarlo y qué efectos secundarios, efectos colaterales tiene? Okay. Bueno, sí, si está respondiendo la persona, puede seguir tomando el Sabril o la vigabatrina por toda su vida. Nosotros tenemos varios pacientes que están tomándolo por 10 o 20 años, porque es el único medicamento del cual ellos responden. En el pasado, y todavía hoy en día, hay muchos que están bien preocupados acerca del efecto secundario que descubrieron en los 90 del siglo pasado. Esto fue que puede afectar el campo visual, de lo cual si la persona sigue tomando la vigabatrina poco a poco, con tiempo, su campo visual se puede ser más pequeño. Y lo más ellos informaron que quizás no puede resolver esto cuando ocurre. Ahora hace más que 20 años que hicieron esos primeros estudios y nosotros sabemos que esos estudios iniciales tuvieron varias fallas y ellos tuvieron las conclusiones equivocadas en la frecuencia y la gravedad de esto. Entonces, ellos en el pasado dijeron que esto pasa en como 30 a 60% de las personas que toman la vigabatrina por mucho tiempo. Ahora sabemos que la frecuencia es menos de 1 a 5%.
y tener consecuencias graves acerca del campo visual es menos de 1.5% de las personas que toman vigabatrina. Entonces, también sabemos en los niños la frecuencia o riesgo de tener esto es menos comparado a los adultos. Los adultos tienen otras complicaciones como diabetes, alta presión y otras cosas que probablemente son más importantes en ese riesgo que los niños no tienen. Entonces, nuestra clínica no nos preocupamos mucho sobre ese efecto secundario y por eso los neurólogos que siguen con esos miedos no son bien informados con los resultados de estudios más recientes. Nosotros tenemos un registro acá en los Estados Unidos desde la aprobación de vigabatrina en 2010 y eso confirmó a nosotros que realmente los riesgos son muy bajos de esto. Los más efectos secundarios son los efectos secundarios comunes en todos los anticonvulsivos, el sueño, el mood, el comportamiento. Eso puede ser efectuado con dosis muy altas y eso ocurre con todos los anticonvulsivos. Pero el único efecto secundario del cual le da miedo a las personas es el campo visual y los datos más recientes, de lo cual confiamos más que los resultados de los años pasados, dice que el riesgo es mucho más bajo que ellos fueron enseñados. Bueno, perfecto. Llegamos al final del encuentro, doctor. Bueno, no puedo decir cuánto me alegra ver todos ustedes. Estoy muy triste que no pudimos realizar el encuentro de este año en México y necesitamos planear nuestro encuentro en Argentina, quizás en 2021. Me gustaría estar con ustedes de nuevo, siempre me encanta. Lo siento que ustedes ven que mi castellano está fallando un poco más cada año. Estoy perdiendo nervios y neuronas en mi cerebro, pero estoy tratando de mantener lo mejor que puedo. Y espero que lo que compartí hoy fue de ayuda a ustedes. Yo ruego que ustedes sigan seguros mientras esta pandemia. Yo sé que la economía es muy mala allá y en México también. Acá en los Estados Unidos hay muchos que han perdido su trabajo y nosotros mantenemos nuestra esperanza. Nosotros somos familia y podemos apoyar uno a otro. Y gracias por su tiempo hoy. Bueno, yo para cerrar este encuentro, agradecerles un montón. Fue para nosotros toda una experiencia nueva, un riesgo. Que también, aunque no tuvimos la logística de hacerlo acá, costó y les agradecemos a todos los que participaron, a todos los que nos apoyaron. Así que, doctor, nada, un agradecimiento enorme como siempre a ustedes sobre todo y creo que hay muchas familias que se van sumando y que desconocen un montón de cuestiones, entonces nadie mejor que usted para aclararlo y para que ellos también después lo puedan defender ante sus médicos en algún punto. Así que muchísimas gracias absolutamente a todos. Chao.